Cristiandad en pieles viejas. Antes de empezar con esta presentación 9, quiero que medite lo siguiente. Según lo que Jesús dijo, si ponemos vino nuevo en las pieles viejas, ¿qué va a pasar? Que las dos cosas se van a perder. Las pieles se van a romper, se van a fragmentar, se van a destruir. Y el vino, como no tiene dónde meterse, se va a perder, se va a derramar. O sea, no gana nadie. El Evangelio no gana y esas pieles viejas no ganan tampoco. Bien, voy a comenzar con esta frase. La gran mayoría, fíjese lo que digo, la gran mayoría de las controversias y debates dentro del cristianismo de hoy, y estoy hablando del cristianismo de una manera global, ¿ok? Tanto a cualquiera que se llame a sí mismo cristiano y pertenezca a cualquier denominación, cualquiera denominación cristiana o que así se haga llamar. La gran mayoría de las controversias y debates dentro del cristianismo de hoy se deben principalmente a que se trata de encajar la sangre de Cristo, el vino nuevo, en una estructura vieja, obsoleta, la cristiandad de templo. La cristiandad de templo que resurgió nuevamente y con fuerza a partir del siglo IV con la figura histórica del emperador Constantino. En el Antiguo Testamento, por supuesto, había un templo, pero todas esas cosas eran lecciones objetivas que mostraban una realidad. La realidad es Cristo. El templo se convirtió en el templo de personas. Los sacerdotes se convirtieron en esas personas. El sumo sacerdote se convirtió en Cristo. El Cordero se convirtió en Cristo. La herencia de la tierra prometida de Canaán se convirtió en la nueva Canaán. Se convirtió también en la herencia de esta tierra. De hecho, cuando tú miras en Romanos 4, hay un detalle curioso que Pablo comparte. Cuando se está refiriendo a Abraham, se refiere a que Dios le dio por herencia el mundo. El mundo. Pero cuando tú vas al Antiguo Testamento y lees la historia, lo que Dios le está dando en el Antiguo Testamento es la tierra de Canaán. ¿Por qué Pablo dice el mundo si cuando tú miras la historia pone Canaán? Porque Pablo ahora está viendo el Antiguo Testamento a través de la realidad de la cruz, a través de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo, que activa los mecanismos por los cuales todas esas maquetas, podríamos decir, maquetas o sombras, se han convertido en una realidad. Entonces el Nuevo Testamento entran en esa estructura, están de casa en casa, Cristo está en su hogar, Cristo está en las actividades del día a día, está en el trabajo, Cristo está, están orando juntos, están entre sus miembros, Cristo está cuando están compartiendo una comida, está en el día a día, no solo cuando se va a un edificio, no solo cuando se va a un templo. Cristo es su Salvador diariamente y es parte de su rutina diaria. Es real, es vivo, es activo. Y no solo eso, sino que la iglesia en sí se reproducía y no se sumaba, sino que se multiplicaba. El crecimiento de la iglesia en los primeros 2 siglos fue un crecimiento totalmente exponencial. No de suma, sino de multiplicación. Se reunían en las casas y eran movibles, ya que la iglesia no estaba cementada en cimientos en el suelo, la iglesia era movible. ¿Cómo es que la iglesia era movible? Porque la iglesia no era un templo hecho de manos. No era una institución teológica. Eran los miembros. Eran las personas que habían aceptado a Cristo como su Salvador. Cuando llegamos al siglo IV y Constantino saca a las personas de las casas, les está sacando de la estructura nueva
que es una estructura ágil, movible, que puede pasar, digamos, por debajo del radar de la persecución. Le digo lo siguiente, es mucho más fácil que su vecino vaya a su casa a comer y a aprender de Jesús en su casa comiendo, que vaya a un edificio eclesiástico. Si su vecino no ha tenido ningún tipo de educación eclesiástica, o si la ha tenido de pequeño y ha acabado asqueado de ello, hay gente que no va a pisar suelo en un templo eclesiástico, pero va a ir a tu casa. En el Nuevo Testamento vemos ese poder evangelístico de poder traer a los vecinos a la casa y mostrarles de Cristo. Y la excusa perfecta, invitarles a comer y mostrarles de Cristo. Eso todo se eliminó. Si acaso una vez a la semana, cuando se reúnen en el templo, hacemos una comida de iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Si acaso. ¿Ok? Y no solo eso, sino que si acaso nos reunimos en las casas y le llamamos grupos pequeños. Como hemos dicho en este módulo 1, entre 2 y 3 juntos en su nombre en una casa no es un grupo pequeño. En el Nuevo Testamento eso es una iglesia. Eso es una iglesia. Cuando llamamos grupo pequeño a ello, seguimos todavía con esa mentalidad de templo en el cual esa no es la iglesia. La iglesia sigue siendo el edificio, sigue siendo el templo. Y lo que estamos haciendo es múltiples denominaciones religiosas cristianas que teológicamente están en contradicción en muchísimos aspectos, pero su organigrama, sus pieles son pieles de templo. Entonces coinciden en algo muy básico. Coinciden en un sistema que no es del Nuevo Testamento, no es para recibir el nuevo vino, que es la sangre de Cristo. Si no hay una estructura para recibir la sangre de Cristo se va a perder entre las grietas de ese sistema. Entonces, vuelta a esta cita. La gran mayoría de las controversias y debates dentro del cristianismo de hoy se debe principalmente a que se trata de encajar la sangre de Cristo, el vino nuevo, en una estructura vieja, obsoleta, cristiandad de templo. Quiero que esto lo tengan muy presente, sobre todo en esta presentación. Esta presentación va a tener muchísimo sentido para muchos de ustedes. ¿Ok? Yo entiendo que para muchos otros, yo no estoy aquí para convencer a nadie. Yo lo que quiero es mostrarles lo que el Nuevo Testamento dice y el contexto y la estructura del Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero yo sé que para muchos de ustedes va a tener muchísimo sentido y van a decir, pues es que tiene sentido. Es que tiene sentido. Se lo explico. Vamos a avanzar. Esto lo habíamos hablado antes. ¿Deberían los niños y niñas tomar del pan y del vino? En la cristiandad de templo no se permite. En la cristiandad del Nuevo Testamento, en una casa alrededor de una mesa como parte de una comida en comunión con otras familias que han respondido a la llamada de salvación, sí se permite porque es algo totalmente natural y lógico. Y los niños toman de ello. Y toman. En el templo no, evidentemente. El templo en sí, la estructura en sí, hace que ello sea erróneo. Que un niño tome es como que no se ve bien. Pero el problema no es que habría que dejar al niño o no. El problema es la estructura. La estructura no te permite, porque es una estructura vieja, es una estructura de sombras que no se ha acomodado a la realidad de la sangre nueva. Entonces yo entiendo perfectamente, si tú eres uno de aquellos que dicen, no, los niños no tienen que tomar del pan y del vino, yo te entiendo perfectamente, porque vives en una cristiandad basada, centralizada en el templo y en la institución, templo e institución, no en lo espiritualizado que está el templo de gente y el Señor habitando en ellos y habitando en las casas, etcétera, etcétera. El Señor quiere entrar en tu casa. El Señor no quiere habitar en un templo que por 6 días a la semana está cerrado. Quiere habitar en tu casa.
Quiere que tu casa se llene de tu prójimo y estar en ti y estar en él, según compartís el uno con el otro. Entonces, te entiendo si tú dices, no, el niño no tiene que tomar, el niño no tiene que tocar. Te entiendo perfectamente. Simplemente te digo que en el Nuevo Testamento, todos aquellos que estuvieron tomando del pan y del vino y de la cena, en la última cena de Jesús, todos lo negaron. Judas lo negó, Pedro lo negó y todo el resto se escaparon. Todos lo negaron. Así que, ¿qué cualificaba a ellos para ser parte de esa Santa Cena? Si Judas tomó la Santa Cena, si Pedro y el resto tomaron de la Santa Cena y luego lo negaron, la Santa Cena tiene un poder educativo, no es sacrosanto, es educativo. Si Judas tomó, si Pedro tomó, el niño no puede. Claro, en el templo no. En el templo no. Pero en el sistema, en el organigrama del Nuevo Testamento, no solo sí puede, sino es que sería de locos no ofrecerlo al niño y perder la oportunidad de educarle en el sacrificio de Cristo. Bueno, eso lo habíamos hablado en el anterior, movamos para adelante. Fíjese esto. Hace 35 grados de temperatura afuera. He puesto 35 porque a muchos de ustedes no viven en Australia. 35 grados en Australia no es mucho. Hace 35 grados de temperatura afuera. ¿Puedo ir a la iglesia? Fíjese la pregunta. ¿Puedo ir a la iglesia en una camisa de manga corta, unos pantalones cortos y unas sandalias? En la cristianidad de templo, no. Es una falta de reverencia y respeto. Sin embargo, en una casa del modelo del Nuevo Testamento, sí. No existe controversia, no existe controversia, porque son 35 grados de temperatura y mi vecino cristiano me ha invitado a comer a su casa. Y hace 35 grados de temperatura, yo voy con mis sandalias, voy con unos pantalones cortos, adecuados a la modestidad de la situación. Voy a compartir una comida con mi vecino, no voy a ir desnudo. Pero hace calor, son 35 grados. Me va a decir algo mi vecino y me va a decir, bueno, nos hemos reunido a estudiar la Biblia, a hablar de Jesús, a orar juntos, y tú vienes con sandalias a mi casa. ¿Me va a decir algo el vecino? No, no existe la controversia. En el templo sí. Una niña de 5 años se acerca al piano de la iglesia y toca unas notas. Tin, 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 tin. ¿Es apropiado que se le permita tocar el piano? Si el piano está en el templo, no. El piano es santo y dedicado al culto de Dios únicamente. Esa niña no puede tocar el piano. Porque el piano es santo, ha sido dedicado a Dios en el templo de Dios, que es de piedra y ladrillo y hecho por manos humanas, para que el Señor habite en él en el Nuevo Testamento, cosa que él ha dicho que no habitará, porque él no habita en templos hechos de manos, él habita en personas. Hay muchos cristianos que son panteístas. ¿Qué es un panteísta? Un panteísta es el que cree que Dios está en la piedra, como está en la hoja, como está en la hormiga, como está en cosas inertes o cosas orgánicas. Y hay cristianos que creen que Dios está y habita en templos hechos con manos. Dios quiere habitar en el corazón humano, no en piedra. Quiere hacer de nosotros piedras vivas. Y si nosotros no somos piedras vivas, pues hará a las pequeñas piedras, a los niños. Ok. En una casa. Quiero que veas lo siguiente. El segundo punto a esta respuesta. En el contexto del Nuevo Testamento. En una casa del modelo del Nuevo Testamento. Sí, por supuesto. Es lo más normal del mundo. Que una niña sienta curiosidad de tocar el piano. Lo más normal del mundo. Sobre todo si en esa casa, la casa de esa niña, no tiene ningún tipo de instrumento musical.
si no tiene ningún tipo de instrumento musical, es lo más normal del mundo que una niña de 5 años cuyos padres han venido a tu casa y tú tienes un piano en la casa y han venido a tu casa a compartir una comida en el nombre de Jesús para aprender las lecciones, para estudiar las lecciones de Jesús, para leer las enseñanzas de los apóstoles, para leer el Antiguo Testamento filtrado por el ministerio y la realidad de Cristo, porque el Antiguo Testamento ha de leerse ahora con la luz que nos da Cristo y su sacrificio. Los padres han venido para ello. Una niña que no tiene ningún instrumento en la casa es lo más normal del mundo que se sienta curiosa en tocar el piano. Y en tu casa, ¿qué le vas a decir? No, no lo toques, porque ese piano es santo. No, sonarías extraña tú. Ok, vamos a la siguiente. Debe guardarse silencio en las ceremonias religiosas. En la cristiandad del templo sí. Uno va a escuchar y mostrar reverencia. En una casa del modelo del Nuevo Testamento, no siempre. A veces sí, cuando alguien está explicando algo, está enseñando algo, etcétera, etcétera, pues sí, estamos todos escuchando. De hecho, por turnos se anima a que todos puedan compartir su caminar con su Salvador y sus testimonios de la semana. Se anima a ello. Pero ese mismo salón de casa donde os habéis arrodillado a orar, es el mismo salón de casa que luego los niños andan correteando. Y es el mismo salón de casa que luego estás sentada en el suelo. Mientras estás haciendo unos estiramientos para soltar los músculos de la espalda. Porque el Señor quiere ser parte de tu cotidianidad. Ok. ¿Quién debe bautizar? Uy, esta sí que es buena. En la cristiandad del templo, solo aquellos que son parte del clero, los profesionales, solo los profesionales pueden bautizar. Pero eso no es lo que encontramos en el Nuevo Testamento, sino que se lo pregunten a Felipe. Que se lo pregunten a Felipe. Incluso en 1 Corintios, Pablo hace el punto de que de las iglesias de Corintio él ha bautizado a un puñadito. El resto no las ha bautizado ni siquiera él. Él las considera sus iglesias, las iglesias que él ha levantado, pero no ha sido el que mayormente ha bautizado. Felipe no era ni anciano, ni pastor, ni evangelista, ni apóstol. Y sin embargo, fue el que bautizó a un eunuco. Todos los creyentes son sacerdotes reales en el Nuevo Testamento. Con diferentes talentos, sí. Con diferentes habilidades, con diferentes funciones y diferentes responsabilidades. Pregunta a tu sacerdote, pregunta a tu pastor o a tu anciano, ¿por qué Felipe pudo bautizar? Pregúntale por qué Felipe pudo bautizar. ¿Por qué en la iglesia de Corintios el que menos bautizó fue Pablo? ¿Cómo fueron bautizados 3.000 en un día? Pedro tuvo que acabar con el brazo molido. Y 5.000 poco después. Pobre Pedro. 5.000 personas. No, amigo. Eso no es lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Eso es, la cultura del templo nos enseña que solo el clero puede hacerlo. Y está bien. Si queremos vivir por esa cultura, está bien. O sea, yo no quiero vivir por esa cultura, pero me refiero a que podemos vivirlo, tenemos la oportunidad de elegirlo si queremos y seguir en ese sistema. Pero no es el sistema del Nuevo Testamento, es lo único que estoy diciendo aquí, que no es el sistema del Nuevo Testamento. De hecho, se debe ordenar a la mujer. Si tú eres católico, está el debate de se debe ordenar a la mujer como sacerdote, como cura, como un sacerdote.
si eres evangélico o protestante, se debe ordenar a la mujer como pastor o como anciana. En la cristiandad del templo, la respuesta es un no rotundo. En la cristiandad de templo, la respuesta es un no rotundo. Solo los hijos de Aarón fueron ordenados sacerdotes ministrando en el templo. Solo los hijos de Aarón. Pero ¿cuál es el problema? Que la realidad de los hijos de Aarón en el día de Pentecostés es ¿quién? Todos somos sacerdotes. Pero de todas maneras te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar algo. ¡Uf! ¿Sabías que en el Nuevo Testamento nunca da un ejemplo de una segunda ordenación? ¿A qué me refiero con una segunda ordenación? La separación o ordenación, eso es lo que la palabra ordenación significa, por cierto. Estás separado para algo. Estás siendo separado para algo. ¿Ok? O sea, si yo te separo a ti para construir una casa, tú estás siendo separado, estás siendo ordenado para construir esa casa. Si yo te separo a ti para limpiar una casa, estás siendo separado, estás siendo ordenado para limpiar una casa. Eso es lo que en el Nuevo Testamento significa la palabra ordenación. Ok, ahora quiero mostrarte lo siguiente. Esto es muy interesante. La separación o ordenación para una oficina eclesiástica profesional, clero, no existe en el Nuevo Testamento. Fíjate lo que te digo. Para una separación profesional o clero, no existe en el Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento estaba organizada en un sistema de jerarquía horizontal, no vertical, en el cual este es el primero. Los más altos en realidad eran los más sirvientes. Si había una jerarquía, era una jerarquía invertida. Pablo se decía de sí mismo que era el mayor de los pecadores. Apóstol, sí. Número uno, pero ¿número uno de qué? De los pecadores. Empezaba por abajo, no por arriba. No había una jerarquía vertical, es una estructura humana de una jerarquía vertical. Había una jerarquía horizontal en la cual todos eran sacerdotes, pero no todos eran llamados o separados para lo mismo. Algunos eran separados para esto y otros eran separados para lo otro. Unos estaban separados para hacer este tipo de trabajo y los otros separados para otro. ¿Por qué digo separados y no digo ordenados? Porque es la misma palabra. Ok. En el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué digo que no existe una segunda ordenación en el Nuevo Testamento? Vamos a poner mi caso, por ejemplo. Yo estudio teología. En el primer año de teología, a mí se me asigna una iglesia. Cuando digo una iglesia con un grupo de gente que se reúne en un templo. ¿Ok? Entonces, para yo estar entrenado y ser parte de todas las rutinas litúrgicas que pueda ser, por ejemplo, el pan y el vino, o estar en juntas de iglesia, y para saber, digamos, las entrañas de lo que ocurre en el organigrama eclesiástico, a mí se me ordena, se me separa, se me ordena como anciano. Entonces, el proceso, por ejemplo, diferentes denominaciones lo hacen de diferente manera, pero en el caso personal funciona de la siguiente manera. Entonces, yo ya soy anciano de iglesia, porque eso me permite, en mi proceso educacional de teología, eso me permite a mí, como anciano, digamos, estar en los laberintos de la iglesia y poder tener acceso a las diferentes áreas de la iglesia, que me sirve a mí de una manera educacional. Pero yo ya soy anciano ordenado. Bien, entonces, al cabo de los 4 años, tú acabas teología. Luego tienes 2 años en los cuales te ponen en una iglesia como pastor, pero un pastor no ordenado. Y al cabo de los 2 años, te ordenan.
quiero que se den cuenta de lo que acaba de pasar aquí. Yo ya estaba ordenado de anciano. Acabé los 4 años de teología y supuestamente lo que tiene que ocurrir, supuestamente lo que tiene que ocurrir es 2 años más, 3 años más, etcétera, y luego se te ordena nuevamente. Eso es inventado. Y, y ven que estoy muy tranquilo diciéndolo. Es inventado porque no se encuentra en el Nuevo Testamento. Y no tengo dinero para ofrecerte, no te puedo ofrecer $10,000 si me encuentras una segunda ordenación de ese estilo en el Nuevo Testamento, pero no porque perdería la apuesta, sino porque primero no tengo el dinero y creo que no hay necesidad. No existe en el Nuevo Testamento. Es inventado. El anciano ha sido separado por sus cualidades para anciano. Pero ¿sabes dónde fue ordenada Dorcas? A trabajar con los pobres. Dorcas fue ordenada a trabajar con los pobres, porque a Dorcas Dios le dio un talento, unas habilidades, un corazón para con el pobre. Y como todos somos sacerdotes, Dios a través de su Espíritu ordena a unos en ese lado, ordena a otros en el otro lado, ordena a estos en el otro lado. Entonces, ¿cuál es mi respuesta a debería ser la mujer ordenada? Yo ya sé lo que me están hablando. Me están hablando en el contexto del templo. Y como me están hablando del contexto del templo, yo tengo que decir lo siguiente, es que el contexto del templo, la ordenación que se usa para el hombre o para el pastor o para el cura, ya de por sí no es bíblica. Entonces, ¿para qué me pides a mí ahora debatir algo que en el estado actual ya de por sí no es bíblico? En la Biblia no existe una diferenciación entre el anciano y el pastor. Son oficinas que se compaginan. Son como, están tan cerca de ellas bíblicamente, que en muchos aspectos es muy difícil poder diferenciarlas. Se puede decir, por ejemplo, que el pastor tiene igual un aspecto más general en el sentido de que el pastor puede estar mirando más iglesias, más casas, estamos hablando del Nuevo Testamento, más casas y puede visitar más casas, mientras que el anciano puede estar, digamos, gobernando la casa o 2 casas, iglesia. Y el pastor igual, en lugar de 2, igual son 10 o igual son 12. Pero a nivel de oficio, digamos, es bien parecido. Igual uno tiene unos talentos más administrativos que el otro, que le dan para, digamos, poder llevar 12 casas en lugar de 2 casas. Pero lo que se trata del oficio en sí, el anciano y el pastor, bíblicamente hablando, desde el Nuevo Testamento, son oficinas que se medio mezclan, se difunden la una con la otra. Cuando en el Nuevo Testamento te han separado como anciano, te han separado en realidad como pastor. Pero cuando el Nuevo Testamento te han separado porque tú tienes la capacidad de abrir tu casa, de alimentar al pobre, de cuidar de los enfermos, etc. Esa es tu ordenación, esa es tu separación. ¿Saben cuántos son ordenados en el Nuevo Testamento? Todos aquellos que son sacerdotes. ¿Y cuántos son sacerdotes? Todos. Pero tú sabes, en el Antiguo Testamento, los hijos de Aarón y luego los descendientes de Aarón, porque acabaron siendo más de 4, luego 8, 16, y había un número enorme llegó a ser de sacerdotes, todos descendientes de Aarón, de la línea de Leví. Entonces, no todos los sacerdotes tenían la misma función. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos la historia de Juan el Bautista. Su padre era sacerdote y a él le tocó algo para hacer. Estaba ordenado al sacerdocio, pero no era la misma función para todos.
él tenía la función en ese momento de estar ahí y presentar el incienso. Era la función de él. Había otros sacerdotes que estaban de cara al público, otros sacerdotes que tenían que quitar el polvo del templo. Otros sacerdotes tenían que barrer, otros sacerdotes tenían que limpiar las cenizas de los sacrificios, otros sacerdotes tenían que ir a la puerta y implorar con las personas que pasaban y recordarles: has traído el cordero, has traído el cordero, recuerda que el tiempo se acaba, has traído el cordero. Entonces había sacerdotes que estaban de cara al público y esa era su función, estaban separados para eso. Pero había otros sacerdotes que estaban separados para otra cosa. Recuerda que en el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes, pero todos somos ordenados para diferentes cosas. Ok. La palabra ordenación es tan común en el Nuevo Testamento, tan común, que utiliza diferentes palabras en el griego. Es una palabra coloquial. Una palabra coloquial. Ok, yo te pongo ahí, ok, tú haz ese trabajo. Eso significa ordenación. Tú estás haciendo ese trabajo, vale, ¿dónde está Juan? Juan, tú allí, a la esquina de allá, vale, tú sujeta de allí, vale. ¿Dónde está Dorcas? Dorcas, vale, tú ponte ahí, mira, tú cuida de aquí, de tal. ¿Dónde está Priscila? Priscila, tú ponte por aquí, etcétera. Todos somos sacerdotes, pero no todos tenemos los mismos talentos, porque dependemos del resto para funcionar, no de uno. Entonces, fíjate cuán común es la palabra ordenación, que en el Nuevo Testamento utiliza diferentes palabras en el hebreo, pero de una palabra coloquial normal. En 1 Timoteo, Pablo le recuerda a Timoteo cómo fue ordenado predicador y apóstol. Y para esto yo fui ordenado a Ticemi, ¿ok? Quiero que vean la palabra, se acuerden de la palabra, no tanto del sonido, porque muy posiblemente mi pronunciación es terrible, pero ¿cómo se ve esa palabra? Porque esa palabra se va a repetir. No es la única que se utiliza en el Nuevo Testamento para la palabra ordenado o separado. Ticemi. Para eso yo fui ordenado, Ticemi, predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Para qué fue separado Pablo? Pablo fue separado para ser maestro de los gentiles. De hecho, ese era su ministerio. Muchísimo más que para Pedro o Santiago. Pedro y Santiago tenían más una separación hacia más los judíos, mientras que Pablo tenía una separación para llevar el ministerio a los gentiles. Y cuando hablamos del ministerio, les voy a decir en un segundito más, en unos minutos más, a qué ministerio me estoy refiriendo. Ok, entonces, nuevamente le dice a Timoteo: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome, Ticemi, en el ministerio. O sea, poniéndome es la misma palabra, ordenándome o separándome en el ministerio. ¿Qué ministerio? Te vas a dar cuenta muy prontito. Dios le puso a Pablo en el ministerio. ¿Ok? En el ministerio. Para este evangelio yo fui constituido o ordenado, Ticemi, predicador, apóstol y maestro. ¿Ok? Mira lo que dice en 1 Corintios 12, 18. Ahora bien, Dios ha ordenado Ticemi, es la misma palabra. La misma palabra que Pablo usa para decirle a Timoteo 3 veces que ha sido ordenado para el ministerio, como maestro, predicador y apóstol. Y ahora fíjate cómo Pablo mismo usa esa palabra. Ahora bien, Dios ha colocado o ordenado, Ticemi, a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿Cuál es el cuerpo? Nosotros, los creyentes, la iglesia, el cuerpo de gente, la asamblea en nombre de Cristo, redimidos por Él. Y en la iglesia, el cuerpo de personas, Dios ha designado o ordenado, Ticemi, primeramente apóstoles, en segundo
lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Y de la manera que está escrita en en el griego, el tono, tiene como, ese versículo tiene una entonación, y lo que le falta a esa entonación es lo que nosotros en español ponemos etc, etcétera, etcétera, etcétera. No creas que la lista se acaba ahí. Es un etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate quién está ordenado en la iglesia. Aquellos que ayudan. Aquellos que ayudan. Aquellos que están administrando. Dorcas era una administradora para los pobres. Era una ayudadora para los pobres. Gente que tiene dones de sanidad. Dones no solo de sanidad, sino de cuidar a los enfermos. Gente que puede hablar diferentes lenguas, diferentes, que puede comunicarse, que puede llegar a comunicar el evangelio a diferentes tipos de naciones. ¿Sabes que todos ellos están ordenados? ¿Por qué? Porque tiene sentido en el Nuevo Testamento. Porque todos somos sacerdotes. Pero no todos tenemos las mismas funciones. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, ordenado. ¿Ok? Aquí tenemos cacicemi, es otra palabra que se usa también para decir ordenado. Esto creo que es en el libro de Hebreos, se me ha olvidado poner la referencia aquí. A favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Está hablando en el libro de Hebreos, creo que es 5.1 de memoria, aunque no he puesto la referencia. Creo que es Hebreos 5.1 de memoria. Porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es ordenado, o separado, o constituido, y aquí usa una nueva palabra, ¿ok? Cacicemi, a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas a sacrificios por los pecados. Ok, en Titos 1.5 usa la misma palabra ahora Pablo y dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Greta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esa palabra designaras o ordenaras. Eso es la ordenación. Designa quién va a ser esto y quién va a ser lo otro. Designa quién va a ser los ancianos en cada ciudad. Eso es la palabra ordenación. No es una ceremonia sacrosanta. No es, digamos, que a partir de ese día, esa persona es más especial que el resto. O esa persona es más santa que el resto. Es simplemente determinar, mira, Titos, tú te estás dando cuenta quién es quién, de los dones que el Señor ha puesto. Tú designa quién tiene que estar de supervisor en esa área. Pon supervisores en esa área. Eso es lo que le está diciendo. Y ahí tenemos la misma palabra. Cacicemi. ¿Ok? Ahora, fíjate cómo lo dice Jesús. Con la misma palabra, cacicemi. Nos habla de lo siguiente: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso o ordenó, cacicemi, sobre los de su casa, para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá o será ordenado, cacicemi, sobre todos sus bienes. ¿A quién se está refiriendo? ¿Solo a los pastores? ¿Se está refiriendo solo a los ancianos? ¿Se está refiriendo solo a los profetas? ¿Se está refiriendo solo a los apóstoles? ¿O se está refiriendo a los siervos de Cristo? ¿O se está refiriendo a ti? El Señor te ha ordenado. Fíjate lo que Apocalipsis 26 dice. Bienaventurado. Quiero regresar para que te des cuenta de lo siguiente. En el versículo 46, el del medio en la pantalla, dice: dichoso aquel siervo. Fíjate lo que dice ahora
en Apocalipsis 20. Bienaventurado, bienaventurado, dichoso y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Tú tienes unos talentos. El Señor te ha dado estos talentos. Tienes unos dones. El Señor te ha dado esos dones. Y con ello el Señor te ha ordenado a algo, a una parte para su ministerio. ¿El ministerio? Si yo creía que el ministerio era lo que los pastores... Estoy en el ministerio, dicen los pastores. Estoy en el ministerio, dicen los curas. ¿En el ministerio? Si Antes de darte la respuesta, déjame hacerte esta pregunta. Si todos somos sacerdotes, ¿cuántos estamos en el ministerio? Si todos somos ordenados, como te he mostrado aquí, si todos somos ordenados o separados a diferentes funciones, si todos estamos ordenados a diferentes funciones y no hay en la Biblia una segunda ordenación en la cual todos hemos sido puestos horizontalmente y de repente alguien recibe una segunda ordenación que le eleva por encima del resto, ¿seremos todos llamados al ministerio? La respuesta es sí. Si todos somos sacerdotes, todos somos ungidos, todos somos ordenados, todos somos parte de su templo, todos somos parte de su cuerpo, con diferentes partes. Todos somos partes del ministerio. Todos somos partes del ministerio. Está mal dicho que un teólogo o un pastor o un cura diga, yo trabajo en el ministerio. Tú y el resto de creyentes en Cristo. Fíjate, 2 Corintios 5, 18, 21. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién? A todos. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? A saber, que Dios, y te lo explica así, a saber, te lo digo, te lo explico, ¿qué es el ministerio de reconciliación? Y Pablo dice, a saber, que sepas, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros, todos nosotros, la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, todos nosotros, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Tú eres sacerdote. Tú has sido ordenado o separado para una determinada área basado en tus talentos y tus dones que Dios te ha dado, porque Dios te ha llamado al ministerio. Y el ministerio no es algo que el clero hace, el ministerio es algo que el cristiano hace. ¿Y cuál es el ministerio? El ministerio de la reconciliación. De que Dios en Cristo estaba reconciliando al hombre para con él. Para que Dios te use a ti. Como si a través de ti Él estuviera rogando con tu vecino, con tu compañero del trabajo. Acércate a mí, acércate a Dios. Yo te amo, yo he muerto por ti. Este mundo se está cayendo. Lo vemos por todos los lados. Di sí, acepta mi regalo, es gratuito. Y recibe vida eterna. Ese es nuestro ministerio. Y todos somos parte de ello. ¡Wow! Nos queda una. Nos queda una. ¡Wow! Muchos de ustedes estarán pensando, mamma mía, a Oscar le van a cortar la cabeza. ¿Saben qué? Yo quiero de amigo a Cristo. Y mientras mi amigo sea Cristo
y su palabra esté en mi corazón por encima de todo y mi conciencia esté tranquila, no tengo problemas.